Cordial saludo, apreciados estudiantes. Nosotros en clases anteriores hemos trabajado métodos de solución para algunos tipos de ecuaciones diferenciales. El primer tipo de ecuación diferencial que trabajamos fue la ecuación diferencial separable. Entonces, venga, iniciamos recordando eso. Entonces, lo primero que trabajamos fue soluciones para ecuaciones diferenciales si quieren vayan tomando nota, separables. Listo. Entonces fue el primer tipo de ecuación diferencial que manejamos. Luego trabajamos las homogéneas, entonces trabajamos solución para ecuaciones diferenciales homogéneas. Luego trabajamos solución, que es lo último que hemos manejado, solución para ecuaciones diferenciales que es lo último que hemos trabajado, exactas. Listo. Y hay que recordar que también en el primer corte estuvimos trabajando algo de cálculo integral y cálculo diferencial para recordar estos conceptos y poderlos aplicar a la solución de las ecuaciones diferenciales. Hoy vamos a trabajar algo que se llama solución de ecuaciones diferenciales por factor de integración. Entonces es el tema de hoy, solución de ecuaciones diferenciales por factor de integración. De integración. Entonces, para mirar cómo se utiliza el factor de integración en la solución de las ecuaciones diferenciales, pues intentemos hacer un ejercicio a ver por qué método se puede resolver. Bueno, vamos a explicar el factor de integración. Entonces, al final lo vamos a hacer por factor de integración. Vamos a suponer que tenemos una ecuación diferencial de la siguiente manera. Ejemplo, vamos a suponer que tenemos la ecuación diferencial 4xy a la 2 más 3y, y esta ecuación pues esté dada con respecto al diferencial de x más 3x al cuadrado y más 2x, y que este diferencial sea de y y que esta ecuación diferencial esté igualada a 0. Fíjense que es la forma comúnmente como se escriben las ecuaciones diferenciales. Acuérdense, muchachos, que acá tenemos una función m, donde esta función m es una función de dos variables, de x y de y. Evidentemente ahí tenemos una función de dos variables. Y recuerden que esta es la función n, que también es una función de dos variables, de x y de y. ¿Listo? Entonces, pues no es una ecuación diferencial de variables separables, porque todo tendría que estar multiplicándose o dividiendo. No es una ecuación diferencial homogénea, porque al sumar los exponentes acá da 3 y acá el exponente es 1. ¿Listo? Entonces vamos a probar si es una ecuación diferencial exacta. ¿Y cómo vamos a probar que es una ecuación diferencial exacta? Pues ustedes ya deben recordar y manejar que si esta es la función m, pues entonces yo tomo la función m y la derivo con respecto al diferencial que tenemos al otro lado en la función n. O sea, derivamos esto con respecto a y. Y luego tomamos n, la función n, o sea, toda esta expresión, y la vamos a derivar con respecto a x. Esta es la función n, aquí va mal escrito. Y esta la vamos a derivar con respecto a x, y pues debe cumplirse lo siguiente, que si es una ecuación diferencial exacta, al derivar m con respecto a y tiene que ser igual a derivar la función n con respecto a x. Entonces procedamos. Entonces, si deseamos calcular cuánto vale m, borramos esto y más bien lo coloco acá al costado. Vamos a utilizar este espacio para hacer las derivadas. Entonces les decía que al derivar la función
m, acá vamos a escribir, simplemente lo hago para mantener un orden con respecto a y, y esto debe ser igual a la función de n derivada con respecto a x. Entonces procedamos. Si derivamos esta función con respecto a este diferencial, entonces esto va a actuar como una constante, ya que estamos derivando con respecto a y. Y si eso actúa como una constante, entonces derivo y al cuadrado, que sería 2y. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Esto sería 4x multiplicado por la derivada de y al cuadrado, que sería 2y, más la derivada de 3y, pues debe ser 3. Ese es el valor de la derivada de la función m con respecto a y. Ordenando un poco esta cantidad, pues tenemos que esto es 8xy más 3. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo con n. Entonces tomamos la función n, que es una función que está derivada con respecto a y, pero este resultado lo vamos a derivar con respecto a x. Entonces si derivamos con respecto a x, entonces y actúa como una constante, y al derivar con respecto a x, esto sería 6xy, y acá derivando con respecto a x dará como resultado 2. Entonces pues no se necesita ser un genio matemático para darnos cuenta que esta, que es la derivada con respecto a y de la función m, y que esta otra, que es la derivada de la función n con respecto a x, no son iguales en este caso. Entonces como no son iguales, entonces vamos a decir que esta ecuación diferencial no es exacta. O sea, no es separable, de variables separables, no es ecuación homogénea, y en este caso no es una ecuación exacta. Entonces, como no es una ecuación exacta, debemos buscar otra alternativa. Mejor dicho, no es ninguna de los tres tipos de ecuaciones que acabo de mencionar. Debemos buscar otra forma para poder resolver esta ecuación diferencial, es decir, encontrar la función que al ser derivada con respecto a x y con respecto a y, pues se tiene los valores que nosotros tenemos acá en pantalla. Perdón. Vamos a introducir un valor que multiplicará toda la ecuación diferencial, y vamos a suponer que existe un factor. Se llama factor porque va a multiplicar a todo, y va a ser un factor de integración. ¿Por qué? Porque me permite resolver las integrales, es decir, encontrar la función primitiva a partir de integrales. Entonces vamos a introducir un valor. Vamos a suponer que tenemos, cambiamos el color otra vez, sea x al cuadrado y un factor de integración, llamémoslo así, integración de la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo empieza a funcionar el factor de integración? Entonces va a multiplicar toda la ecuación diferencial. Entonces este término, que en realidad es como si fuera una función de dos variables, va a multiplicar a toda la ecuación diferencial. Es decir, tenemos que esto es x al cuadrado y que esto va a multiplicar a la ecuación diferencial que tenemos inicialmente, que sería 4x y a la 2 más 3y, y esta expresión está derivada con respecto a x, y esto está sumado con, volvemos que se me fue la paloma, acá tenemos factor de 3x al cuadrado y más 2x, cerramos, y esto está con respecto a y. Ahora cerramos acá y esto tiene que ser igual. Al otro lado de la igualdad tenemos un 0, pero lo mismo debe suceder. X al cuadrado y debe multiplicar al 0 que nosotros tenemos acá. Pues al multiplicar por 0 no pasa nada, simplemente sigue siendo la misma cantidad, pero quiero expresar que lo que usted haga al lado izquierdo de la igualdad tiene que hacerlo al lado derecho de la igualdad para que la igualdad se conserve. Entonces, si acá multiplico por el factor integrante, al otro lado también debo multiplicarlo por el factor integrante para que la igualdad no se altere. Pero pues como acá estoy haciendo multiplicación por 0, pues no va a pasar nada si no expreso esta multiplicación.
¿Oyeron? Bueno, revisemos 4x al cuadrado más y a la 3. Acá tengo 3x al cuadrado y más 2x de y. Sí, lo anoté bien, pensé que había cometido un error. Entonces ahora procedamos pues a multiplicar este término con este, a multiplicar este término con este otro término que tenemos acá, y por supuesto esto va a ser 0. Entonces esto debe quedar que x al cuadrado y debe multiplicar al paréntesis que tenemos acá, que es 4x y a la 2 más 3y, esto de x, más, y acá también x al cuadrado y debe multiplicar al paréntesis 3x al cuadrado y más 2x de y. Y esto pues tiene que ser igual a 0. Ya expliqué por qué se debe colocar esa multiplicación. Y en este punto pues procedemos a multiplicar este con este término, ¿no? Y este con este otro término, porque acá hay un signo más. Y luego multiplicamos este con este y este con este otro, ya que están separados por un signo más. Entonces dentro del paréntesis existen dos términos. Al realizar esa multiplicación, esto nos debe dar 4x a la 3 y a la 3, si ustedes observan. Y acá más, ahora multiplicamos este con este otro, daría x al cuadrado y al cuadrado, pero me faltó el 3 acá. Mira, lo escribimos bien. Acá será más 3x al cuadrado y al cuadrado, y bueno, esto es diferencial de x, y acá será más, y procedemos a realizar la misma operación. Entonces multiplicamos el factor integrante por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Al hacer esa multiplicación, este debe quedar 3x a la 4 y a la 2 más, y acá este último término quedaría 2x a la 3 y. A ver, que pareciera que el lápiz molesta, quedaría de esa forma, y esto con respecto al diferencial de y bueno, será igual a 0. Entonces en este punto vamos a verificar lo siguiente. Oigan bien lo que voy a decir. Hemos multiplicado la ecuación diferencial por este término que se llama factor de integración, y cuando se hace esa multiplicación, la ecuación diferencial se debe haber convertido, oigan lo que estoy diciendo, en una ecuación exacta. Repito otra vez, cuando se multiplica por el factor de integración, la ecuación diferencial debe convertirse en una ecuación diferencial exacta. O sea que lo que tenemos acá será una ecuación diferencial exacta, pues habrá que verificarlo. ¿Cómo? Esta expresión, venga, la voy a tratar de resaltar porque ahorita tengo que retomarla otra vez. Esta expresión debe ser una ecuación diferencial exacta. ¿Y cómo lo sabemos? Pues simplemente tomamos m, ya saben ustedes quién es m, y la derivamos con respecto a y. Si derivamos esta expresión con respecto a y, oigan bien, esto daría 12x a la 3 y a la 2, porque este 3 pasa a multiplicar y al exponente de la y le restamos 1, porque estamos derivando con respecto a y 4x a la 3 actúa como una constante. ¿Listo? Más, y acá derivando con respecto a y, pues este 2 pasaría a multiplicar y sería 6x a la 2, no cambia porque actúa como una constante, y, porque al exponente de y le restamos 1, quedando simplemente y. Esta debe ser la derivada de la función m, que esta sería la función m con respecto a y. Ahora sacamos la derivada de la función n, que viene a ser esta, pero con respecto a x. Entonces derivamos ahora con respecto a x. Ojo. Entonces esta es la x, entonces el exponente de la x pasa a multiplicar 4 por 3, 12, x, y al exponente de x le restamos 1, 3. Y a la 2 lo escribo porque actúa como una constante, más, estamos derivando con respecto a x, baja el exponente, sería 2 por 3, 6, a x a la 3 le restamos 1 al exponente, 2, y y. Entonces verificamos que son iguales. Entonces, fíjense, el factor de integración lo que hace es convertir la ecuación diferencial en una ecuación diferencial exacta.
Entonces ahora utilizamos pues el modelo matemático que desde la clase anterior estamos estudiando, que es la forma como se soluciona la ecuación diferencial exacta. Por favor, presten mucha atención. Al finalizar la clase anterior, cuando hicimos unos ejercicios, pues no todos tenían la habilidad de hacerlo. Entonces les pido por favor que vayan conmigo y vayan observando lo que se va realizando. Identificada que ahora la nueva ecuación diferencial que tenemos acá, que ya no es la que se encuentra acá en la parte superior, sino vamos a trabajar es con la ecuación diferencial que tenemos acá resaltada, vamos a hacer la derivada cruzada, es decir, este está con respecto a x, que es la que tenemos derivada con respecto a x, y la derivamos con respecto a y, que obtenemos esto, y acá es la derivada con respecto a y al derivarla con respecto a x obtuvimos esto. Entonces hemos demostrado que es una ecuación diferencial exacta. Procedemos a integrar el que ustedes deseen. Yo noto igual grado de dificultad para realizar la integración. Por cualquiera de los dos se puede realizar. O sea, integro este con respecto a x y encuentro la función f de xy. O integro esta con respecto a y y encuentro la función xy. Es indiferente en este caso. Hay dos términos, acá también hay dos términos. Entonces voy a tomar esta. Y voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a realizar la integral. Como está derivada con respecto a y, pues esa integral va a ser con respecto a y para encontrar la función f de xy. Entonces esto será 3x a la 4 y a la 2 más 2x a la 3 y. Y esta integral se está realizando con respecto a y. Entonces esto debe ser igual pues a dos integrales. Entonces esto debe ser, sale el 3 de la integral, perdón. Sale el 3x a la 4 de la integral, 3x a la 4. ¿Por qué salen? Porque actúa como una constante. ¿Por qué actúa como una constante? Porque estoy integrando con respecto a y. Y esto sería la integral de y a la 2 de y. Estoy separando los términos porque acá hay un signo más. Entonces se puede hacer como la suma de las integrales. Más. Y hago lo mismo. Saco lo que es constante de la integral, que en este caso 2x a la 3. La integral de y por el diferencial de y. Y al realizar esta integral pues encontramos la función que al ser derivada con respecto a x y al ser derivada con respecto a y nos da la ecuación diferencial que está resaltada acá. Entonces pues esa integral debe ser igual, venga, continuamos acá al frente. Entonces integramos esto, pues debe ser 3x a la 4, la integral, ahora le sumamos 1 al exponente y dividimos sobre ese nuevo exponente. Esto sería y a la 3 y la expresión queda sobre 3. Más, y acá hacemos lo mismo, le sumamos 1 al exponente y dividimos sobre ese nuevo exponente. Entonces esto quedaría 2x a la 3 y a la 2 sobre 2. Esa y no quedó bien escrita. Y a la 2 y la expresión sobre 2. Fíjense ustedes que este término con este término se pueden simplificar, y además este término con este otro se puede simplificar. Esto debe ser igual a lo siguiente, esto daría x a la 4 y a la 3 más x a la 3 y a la 2, ya que las cantidades numéricas han sido simplificadas. Pero acá en esta línea me hizo falta algo, más la constante de integración. Pero en este caso la constante de integración debe ser una función de x, porque en este caso x actuó como una constante. Fíjense que acá la saqué de la integral porque actúa como una constante. Entonces la constante, si le sumamos una constante, pues debe ser una función de la variable x. Lo mismo sucede acá, más g de x. Esta es la función f de x, o sea, esta integral lo que nos permite encontrar es la función f de xy, o sea, la función de dos variables que al ser derivada con respecto a x da esta cantidad y que al ser derivada con respecto a y da esta otra cantidad. Por eso se llama ecuación diferencial exacta. Ahora, pues ya tenemos la función, pero tenemos una pequeña dificultad. No conocemos quién es g de x. Entonces, para conocer quién es g de x, pues vamos a derivar esto con respecto a x. Nosotros hicimos la integral con respecto a y y encontramos esto. Entonces, ahora si derivamos con respecto a x, pues lo más seguro es que nos encontremos con esta expresión si derivamos la función con respecto a x. Entonces, igual que en la clase anterior, procedemos a hacer la derivada de esta función. Entonces, anotamos por acá, derivando con respecto, pues aclararemos con respecto a quién, con respecto a x, a la variable x. Entonces,
Entonces vamos a ver qué nos quedó. Si derivamos con respecto a la variable x, ojo, vamos a derivar con respecto a x, entonces esto sería 4x a la 3, porque derivé con respecto a x, pero ya actúa como una constante, o sea, la dejamos ahí, más estoy derivando con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, esto sería 3x al cuadrado y a la 2, porque y a la 2 es una constante si derivo con respecto a x, más g', es decir, la derivada de la función g, que es una función de x. Y resulta que esta expresión que tengo acá tiene que ser igual a la expresión que nosotros tenemos acá, porque esa es la derivada de la función con respecto a x. Entonces esto tiene que ser igual a 4x a la 3 y a la 3 más 3x al cuadrado y a la 2. Entonces, pues si ustedes son observadores, este término con este término se va y este término con este otro término se va. O sea que ¿qué nos quedó? Que la función g' de x es igual a 0. O sea que esto es una constante, simplemente es una constante, porque ¿qué derivada a 0? Pues cuando derivo una constante. Me explico, si yo derivo 5, pues la derivada de 5 tiene que ser 0. Si yo derivo 100, la derivada de 100 es 0 porque actúa como una constante. O sea que si yo integro, pues voy a encontrar la constante de integración. O sea, g, en este caso g, perdón, es igual a la constante c. Simplemente porque si yo integro, lo que debo encontrar es una constante. Entonces, ya podemos dar la respuesta de la ecuación diferencial que tenemos acá en amarillo, que obviamente es la misma ecuación diferencial que está en la parte superior, pero la que hemos manipulado y manejado a lo largo de esta explicación ha sido la que se tiene acá resaltada en amarillo. Entonces la respuesta, mira, la escribimos acá al ladito, respuesta, esto significa respuesta, ¿oyeron? Respuesta. Entonces la ecuación diferencial debe ser igual a lo siguiente: a x a la 4, ¿sí? Estoy escribiendo acá esta. Ya sabemos que la constante g es una, perdón, la función g es una constante. Entonces esto será x a la 4, y a la 3, más x a la 3, y a la 2 es igual a la constante. Entonces así es como se escribe la respuesta de nuestra ecuación diferencial. Excúseme, de tal forma que si derivamos esto con respecto a x obtenemos lo que está acá, y de tal forma que si derivamos esto con respecto a y obtenemos lo que se encuentra acá. Y por supuesto la derivada de una constante, que era lo que les decía hace un momento, la derivada de una constante es 0. Entonces acá tenemos la respuesta de nuestra ecuación diferencial. Yo creo que ustedes a lo largo del proceso están que me preguntan, pero no lo pueden hacer a través del video, de dónde saqué esto y cómo sé que es ese valor. Pues en este caso el factor de integración lo conocía de antemano, simplemente. Pero ahora miremos cómo se calcula ese factor de integración, cuál es el modelo matemático que nos permite encontrar el factor de integración. Veamos. Bueno, cabe aclarar antes de continuar que los factores de integración no son fáciles de hallar. Solamente hay unos pocos casos en que podemos fácilmente hallar esos factores de integración. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, el factor de integración fue x al cuadrado y en realidad cualquier múltiplo de x al cuadrado y pues debe ser un factor de integración para la ecuación diferencial que teníamos acá en la parte de atrás. Entonces ese factor de integración, cualquier múltiplo de este factor de integración, por ejemplo 5x al cuadrado y o 10x al cuadrado y, también será un factor de conversión. Pero como decía, no son fáciles de hallar. Hay muchas formas en que se puedan hallar los factores de integración, pero les voy a explicar las formas más utilizadas y más comunes para intentarlos hallar. ¿Listo? Tenemos una ecuación diferencial de la forma n. Venga, volvemos al color negro. Vamos a suponer que tenemos una ecuación diferencial de la forma m, no n, sino m de x más n de y
igual a 0. Recuerden ustedes que pues es la forma de escritura de la ecuación diferencial, y tenerla escrita de esta manera pues me permite identificar si es homogénea, me permite identificar si es de variables separables, si es exacta, en fin. Entonces siempre vamos a escribir la ecuación diferencial en lo posible como se encuentra acá, igualada a 0. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primer caso. Les voy a explicar 3, pero en estos primeros videos voy a explicar los 2 primeros casos para poder hallar el factor de integración. Vamos a decir que tenemos el caso número 1. El caso número 1 del factor de integración es el siguiente. El factor de integración se puede hallar tomando la función m, pero derivada con respecto a y. Ya saben que m es la derivada de la función con respecto a x, pero derivamos esa con respecto a y, y le vamos a restar la función n derivada con respecto a x. Ya saben que la función n es una función con respecto, derivada inicialmente con respecto a y, pero luego la derivamos con respecto a n, y dividimos esto sobre lo que es n, o sea, la función que tenemos acá. Ahora, si esto resulta ser una función de solamente la variable x, entonces, venga, anotamos eso. Si es una función, si quieren vayan anotando también, solamente si es una función solamente de x, o sea, de la variable x, entonces decimos que esto debe ser una función p. Llamémosla p y ya les digo por qué no la llamo g o f o cualquier otro valor. Decimos que es una función, y esto es obviamente p de x, significa que solamente tenemos una variable. Entonces en este caso pues debe ser m, la función p de x debe ser m derivada con respecto a y, n derivada con respecto a x sobre el valor de n. Entonces, si yo hago esta operación y resulta ser una función, escuchen bien, solamente con respecto a x, pues ese va a ser nuestro factor integrante. ¿Listo? Bueno, todavía no es el factor integrante, simplemente la función p de x. Caso número 2. Pero antes de escribir el caso número 2, pues coloquemos cómo quedaría el factor de integración. Entonces el factor de integración, llamémoslo f de x, ¿sí? O sea, es diferente a p de x, pues debe ser igual a e a la integral. Fíjense que este es el número de Euler, e a la integral pues de dicha función, p de x, la integral de p de x con respecto a x. Y ahora sí, esta expresión es factor de integración. Entonces, hace un momento, cuando inicié esta segunda parte que corresponde a la explicación del factor de integración, les decía que no es fácil en todos los casos hallar el factor de integración. Es precisamente porque es la integral de ese tipo que tenemos ahí. Entonces, de esa manera se podría hallar el factor de integración. Ese es el caso número 1. Excúsenme, estoy un poco resfriado. Vamos a mirar ahora el caso 2. Entonces, caso número 2. Como dije en la clase del día de hoy, vamos a abarcar estos 2 casos únicamente, y más adelante abarcamos la tercera situación. Oiga, coloqué otra vez caso 1 y estaba diciendo que era el caso número 2, tal vez porque estaba pensando en lo que está arriba. Entonces acá, ¿cómo hallamos pues la función p de x que permite integrar, que se integra para hallar el factor de integración? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente: tomamos la función n de x, o sea, al revés de lo que está acá, y le restamos la función m de y, y a esto lo dividimos entre m. Miren que hay una gran diferencia. Acá se deriva con respecto, se divide sobre n, y acá se divide sobre la función m. Y si esto resulta, si es una función, o sea, muy similar a lo que está arriba, función solamente de y, ya no es de x como aparece acá, sino de y, es una función exclusivamente, solamente de y, entonces decimos que tenemos que p es una función de y, p de y, que obviamente debe ser igual a nx menos my sobre m. O sea, lo que tenemos acá. O sea, esta expresión quedaría definida como la función p de y, de lo cual está asociado con el factor de integración que sería f de y en este caso. Y en este caso pues debe ser e a la integral
de la expresión P de Y. Entonces, este es un factor de integración. ¿Listo? Como decía, no es sencillo encontrar los factores de integración. Son unas pocas situaciones, pero son muy comunes esas situaciones. O sea, que cuando usted solucione un problema de ingeniería, solucione un problema de matemáticas, un problema de física, pues vamos a encontrar ecuaciones diferenciales con factores de integración ya hallados inclusive, que no es nada del otro mundo. Entonces, el problema consiste en resolver esas integrales o la función f de x, no solamente la integral, sino hacer toda la expresión, que ese va a ser nuestro factor de integración. ¿Listo? Así es como se halla. Así es como el profesor supo que el factor de integración de la ecuación diferencial que tenemos acá era x al cuadrado y. O sea, de antelación lo conocía, pero si no lo conozco, debo utilizar este método para poderlo hallar. Veamos un ejemplo número 2, donde apliquemos estas definiciones. Excúseme. Ejemplo 2. Como les he dicho a lo largo de este curso, todo procuro ejemplificarlo para que sea mucho más comprensible. Ejemplo. Este es el ejemplo número 2 de nuestra clase. Vamos a suponer que tenemos la ecuación diferencial x al cuadrado más y al cuadrado de x más menos 2xy de y que esta expresión quede igualada a 0. O sea, la forma, ¿cómo decirlo?, tradicional, como se escribe la ecuación diferencial, es la que nosotros tenemos acá. Ahora procedamos a verificar que sea una ecuación exacta. Bueno, ya sabemos que no es homogénea, ya sabemos que no es de variables separables. Ahora intentemos mirar si es una ecuación diferencial exacta. Entonces, para verificar eso, pues tomamos la función m. Recuerden que esto es m, que es una función de dos variables, y recuerden que este es n. Entonces tomamos esta ecuación y la vamos a derivar con respecto a y. Tomamos esta función y la derivamos con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, esto daría 2y, porque esto es una constante, y al derivar una constante, pues la derivada de una constante es 0. Y la derivada de y a la 2, pues como estamos derivando con respecto a y, debe ser 2y. Entonces eso da 2y. Y ahora vamos a tomar la función n, y voy a escribir otra vez m. La función n y la derivamos con respecto a x, o sea, derivamos esta expresión con respecto a x, y al derivar esta expresión con respecto a x me daría menos 2y por el signo menos que tenemos acá. Casi que es una ecuación exacta. Difieren en los signos, fíjense ustedes, pero diferir en los signos no es tan simple, sino hay un proceso atrás. O sea, no va a ser el factor de integración una cantidad como esta, no, va a cambiar. Entonces casi que tenemos una ecuación homogénea, pero no fue el caso. Entonces ahora, ¿cómo se hace? Pues vamos a definir la función p, pero recuerden que para definir la función p hay dos alternativas. Bueno, las iba a copiar, pero las iba a tomar una foto y pegarlas acá, pero venga, la escribimos mejor nuevamente. La función p de x, entonces sabemos que existe una función p de x, que esa función p de x debe ser m derivada con respecto a y menos n derivada con respecto a x sobre n. Y tenemos la función p de y, donde esa función p de y va a ser igual a n derivada con respecto a x menos la función m derivada con respecto a y sobre m. ¿Listo? Entonces lo tenemos de esa manera, pues que ya sabemos que el factor de integración va a ser, bueno, escribámoslo otra vez. La función f en este caso pues debe ser igual a la integral de la función p de x, iba a escribir f, p de x, y acá pues la función f de y pues tiene que ser igual a a la integral de la función p de y de y. Bueno, escribí lo que estaba en la página anterior, que básicamente era la explicación de lo que tengo acá. ¿Listo? Entonces ahora pues procuramos, o vamos a mirar cuál de las dos corresponde. Es una... probemos con p de x, a ver si nos queda una función exclusiva de x. Y creo que sí, y arriba, y abajo se va a ir y solamente queda valores de x. Vamos a probar acá.
Pero antes de hacer la prueba, sí, ya tenemos sus derivadas, entonces vamos a hacer las sustituciones. Vamos a suponer que tenemos un factor integrante que se va a resolver como tipo 1. Recuerden que este es el tipo 1 y este es el tipo 2. ¿Listo? Como si fuera tipo 1. Entonces vamos a buscar una función que sea exclusiva de la variable x, que en este caso va a ser m derivada con respecto a y. O sea, esto debe ser 2y. Iba a escribir x. El cansancio. Menos. Según la fórmula, acá va un menos, la función n de x. Pero n de x debe ser menos 2y. De esta manera, y esta expresión está dividida sobre la función n. Pero ¿quién es n? N es la expresioncita que tenemos acá, en este caso menos 2xy. ¿Listo? Ese es n. La parte superior nos va a quedar menos, por menos daría más acá, y esto daría 4. Uy, ese 4 creo es espantoso. Esto tiene que ser igual a 4y, ¿no es cierto? Pues esto debe ser 2y más otras 2y, pues en total tendría 4y sobre la expresión que estaría en la parte inferior, que sería menos 2xy, y este con este se puede simplificar, y esto daría 2y sobre xy. ¿Sí lo ven? Y me faltó el signo menos. Este signo menos dejémoslo acá. Fíjense que y con y se puede simplificar y esto me daría menos 2x sobre, perdón, menos 2 sobre x. Fíjense que es una expresión exclusivamente de la variable x. O sea que sí es de tipo 1. Si no me hubiera funcionado tipo 1, pues hubiera probado tipo 2. Y si no me funciona tipo 2, pues como lo veremos más adelante, probamos tipo 3. Entonces esto es una función exclusiva de x. O sea, resumamos, la función p de x, es igual a menos 2 sobre x. Listo. Hemos hecho la primera parte para tratar de aplicar el factor de integración. Ahora sí. Vamos a buscar el factor de integración, ya identificando que es de tipo 1 porque nos da una función exclusiva de x, solamente tengo x, no tengo y. Ahora sí procedo a hacer esta expresión. Entonces nuestra función f de x, pues obvio va a ser una función f de x porque es exclusiva de x, debe ser igual a e a la integral de p de x, o sea, menos 2 sobre x. Y nos vamos a centrar en la integral que está acá arriba antes de continuar, de x, ¿no? Entonces esa integral, venga, la hacemos acá aparte con otro color. Entonces llamémoslo así, problema auxiliar. Entonces el problema auxiliar es de realizar la integral de menos 2 sobre x de x. Entonces esto debe ser igual. Fíjense que el menos 2 puede salir de la integral, o sea que esto se puede escribir como menos 2 veces la integral de 1 sobre x de x. Esto debe ser igual, que debe ser igual. La integral de 1 sobre x, muchachos, pues nosotros la repasábamos cuando iniciamos este curso, y esa integral es logaritmo natural de x. O sea que la integral es sencilla. Entonces sería menos 2 logaritmo natural de x. Excúsenme por favor. Entonces esto es el resultado de esa integral, bueno, más la constante de integración c. Esta es la integral indefinida. Listo, pero esto quedaría de la siguiente manera. Volvamos al color negro. Ya tenemos la solución. Tendríamos que esto es la función f de x será igual a e. El resultado de la integral es menos 2 logaritmo natural de x. Listo, así la vamos a manipular, la vamos a tener. Pero fíjense que este menos 2, por propiedades de los logaritmos, puede convertirse acá como un exponente para poder simplificar más adelante el exponencial con el logaritmo. Recordemos que existe la siguiente propiedad de los logaritmos. Entonces, si yo tengo a veces el logaritmo natural de una expresión b, entonces esto debe ser igual al logaritmo natural de b elevado a la a. Esa propiedad que tengo acá la voy a utilizar en la función f de x, que ya prácticamente la hallamos resolviendo la integral. Entonces tenemos que esto debe ser igual a f de x. Volvamos al color negro. Entonces tenemos que la función f de x debe ser igual a e a la logaritmo natural de x elevado a la menos 2. Ahora sí, en este punto el logaritmo con el exponencial se pueden simplificar
porque son funciones inversas. Entonces decimos que la función f de x, como estos dos son inversos, pues se anulan mutuamente. Entonces quedaría simplemente x a la menos 2. Y acá tenemos la función que va a ser el factor de integración. Ya conociendo el factor de integración, pues vamos a convertir la ecuación diferencial con la que iniciamos acá en la parte superior en una ecuación diferencial exacta. Entonces, venga, le tomo un pantallazo y más bien continúo en la siguiente página del desarrollo. Entonces tenemos que esta es nuestra función, ¿no es cierto? La voy a llevar a una página nueva y este es el factor de conversión. Miren el factor de conversión, por favor, porque lo voy a continuar en la siguiente página. Les voy a colocar acá una página nueva y nuestro factor de conversión es x a la menos 2. Entonces decimos que el factor de integración, factor de integración, esto no parece una C, ¿no es cierto? De integración es x a la menos 2. Listo, de esta manera. Entonces procedemos a hacer la multiplicación. Tomamos la expresión x a la menos 2 que va a multiplicar a x al cuadrado más y al cuadrado de x menos 2xy de y. Y al otro lado pues también lo multiplica por 0, o más bien escribámoslo de esta manera, es igual a 0, y al otro lado lo escribo de esa manera. Ahí estoy indicando que multiplico toda la ecuación diferencial por este factor de integración que es x a la menos 2. Al hacer la multiplicación pues nos debe quedar que x a la menos 2 debe multiplicar a x al cuadrado más y a la 2 de x menos x a la menos 2 debe multiplicar a 2xy, acá al menos casi no se nota, de y esto debe ser igualado a 0, pues al multiplicar por 0 pues sigue siendo 0 dicha expresión. Entonces queda escrito de esa manera. Hay que tener cuidado porque acá multiplica este con este y este con este otro. Acá solamente hay un factor, entonces multiplicamos esos dos. Entonces al hacer esa multiplicación esto quedaría 1, porque bueno, hagámoslo despacio. Esto quedaría x a la menos 2 multiplicado por x a la 2 más x a la menos 2 multiplicado por y a la 2. Es decir, este x a la menos 2 multiplica los dos términos que están adentro. Esto es un por. Ese punto simboliza un por. Menos, y acá hacemos la multiplicación también. Entonces sería 2xy multiplicado por x a la menos 2. Y esto debe dar 0. Fíjense que acá tengo x a la menos 2. Venga que esto no tiene cara de menos 2. Arreglémoslo un poco. Menos 2, entonces acá como se están multiplicando potencias de igual base se suman los exponentes y eso daría x a la 0 y todo número elevado a la 0 da 1, o sea este primer término es este, da como resultado 1 más, y acá pues nos quedaría y a la 2, x a la menos 2 se puede escribir como sobre x a la 2, pasa como denominador pero con exponente positivo. Esa es otra propiedad de las potencias. ¿Listo? Tiene exponente negativo, entonces se puede escribir como un denominador, pero con el exponente positivo. Menos, acá voy, y acá esto me daría 2x a la menos 1, porque se suman los exponentes. Acá se supone que el exponente es 1. 1 menos 2 daría menos 1y, y esto está igualado a 0. Acá me hizo falta que esta expresión, miren de aquí hasta acá, voy a correr el signo menos un poquito, tiene diferencial de x menos y este tiene diferencial de y igualado a 0. Listo, este es ahora m y ahora esta expresión con el signo menos de aquí para allá va a ser la función n. Y si desean podemos probar si nos quedó bien hecho, porque lo que hicimos es tomar la ecuación diferencial y convertirla en una ecuación diferencial exacta a través del factor de integración x a la menos 2, que en la página justamente anterior hicimos el proceso de deducción de ese factor de integración. Recuerden que hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2, que pues eso fue con lo que iniciamos. Escogimos tipo 1 e hicimos todo el proceso para llegar a la expresión que el factor de integración era x a la menos 2.
En este momento ya multiplicamos por el factor de integración y obtuvimos esta nueva ecuación diferencial. Venga, la resalto porque pues más adelante vamos a retomarla. Venga, la resalto así. Listo. Ahora bien, la ecuación diferencial que tenemos debe ser una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a probar si la ecuación diferencial es exacta. ¿Cómo? Pues simplemente tomamos, a ver, acá me equivoqué de color, vamos a tomar m y lo vamos a derivar con respecto a y. Y luego vamos a tomar n y lo vamos a derivar con respecto a x. Entonces si derivamos con respecto a y, entonces la función que tengo acá, que es la función m, esta, debe quedar de la siguiente manera al ser derivada con respecto a y. Entonces esto daría acá 0, pues la derivada de una constante 0, y al derivar esta pues debe quedar así 2y sobre x al cuadrado, ya que x al cuadrado actúa como una constante. Listo, esa va a ser la derivada que nosotros tenemos con respecto a y de la función m. Ahora tomemos la función n y la vamos a derivar con respecto a x. Entonces si derivamos con respecto a x esta expresión que tenemos acá, entonces esa derivada debe quedar, si derivamos con respecto a x, baja el menos 1, ¿sí? Multiplica a este menos, quedando positivo, y al exponente pues tengo que restarle una unidad. Entonces esto daría, menos por menos daría más, 2x a la menos 2, porque le resto 1 al exponente, y multiplicado por y. Pero hay que recordar que x a la menos 2 es lo mismo que tener al inverso, o sea que esto que tengo acá es lo mismo que tener 2y, la multiplicación de esos dos, sobre x al cuadrado, o sea debe quedar positivo. Y si ustedes observan, pues evidentemente la derivada es exactamente igual. Por lo tanto nos encontramos con un problema de una ecuación exacta. Entonces si es una ecuación exacta pues integramos, y acá pues es evidente para poder hallar la función, ¿no? Entonces ahora vamos a atacar el problema para poder hallar la función y vamos a a integrar bien sea este con respecto a y o integrar este con respecto a x. Cualquiera de los dos es válido. Pensaría yo que ataquemos el problema por esta ecuación, por esta parte de la ecuación diferencial. Entonces vamos a hacer la siguiente integral, vamos a tomar menos 2x a la menos 1y, que es un término diferencial de y, es decir, vamos a hacer la integral con respecto a x, y acá pues la hacemos de esta manera. Perdón, la integral con respecto a y, no con respecto a x, sino con respecto a y, porque el diferencial que tenemos es ese, y. Entonces acá, pues como estamos integrando con respecto a y, muchachos, sacamos todo lo que actúa como una constante, y todo lo que actúa como una constante es esto, lo sacamos de la integral. O sea que podemos decir que esto debe ser igual a menos 2x a la menos 1, la integral de y multiplicado por dy. Debe quedar de esa manera la integral. Entonces al integrar, pues esto daría y a la 2 sobre 2, o sea que esto debe ser igual a menos 2x a la menos 1, y el resultado de la integral debe ser y a la 2 sobre 2. Pero como todo se está multiplicando, este 2 con este 2 lo podemos simplificar. Entonces la expresión debe quedar menos x a la menos 1 y a la 2. Entonces ahora a esta expresión debemos sumarle la constante de integración, que en este caso pues x actuó como una constante, o sea que tenemos una función g de x. Acá en la parte superior, que esta ya es la respuesta del ejercicio, también debemos tener esa función, que es una función de x. Bueno, muy bien, entonces esta debe ser la función, la que tenemos acá, que al ser derivada con respecto a x, pues obtiene este valor, y cuando es derivada con respecto a y, pues se debe obtener este valor. Pero hay una cuestión, un pequeño detalle, que no conocemos cuál es la función g de x. Entonces ahora lo que vamos a hacer es derivar esta expresión con respecto a x, y la vamos a comparar con el valor que nosotros tenemos acá, porque esta es la derivada con respecto a x. ¿Listo? Entonces si derivamos esa expresión, bueno, anotemos por acá, derivando la expresión, bueno, derivando la función, escribámoslo de esa manera, la función con respecto a x, con respecto a x. Entonces si derivamos con respecto a x, esto debe quedar menos este menos que tengo acá, bueno, este menos 1 bajaría acá, multiplicaría a este exponente, le resto 1, o sea que menos por menos va a dar como resultado más x a la menos 2 y a la 2.
más la derivada de la función g. En este caso, pues la derivada de la función g la expresamos de esta manera. Y esto que tengo acá, pues tiene que ser igual a la expresión que tengo al otro lado. Y la expresión que se tiene al otro lado, pues va a ser 1 más. Fíjense que acá tengo x a la 2. Lo voy a colocar arriba como un numerador, pero con exponente negativo. Entonces esta expresión quedaría x a la menos 2. Fíjense en menos 2 porque lo coloqué como un numerador con exponente negativo, y a la 2. Entonces, si ustedes son observadores, esta cantidad con esta otra cantidad se van a simplificar, ya que son exactamente iguales y están realizando la misma operación a los dos lados de la igualdad, quedando simplemente que g' de x debe ser igual a 1. En este punto, pues procedemos a integrar para conocer cuál es la función g. Entonces, al realizar la integración a los dos lados, escribo nuevamente esta expresión a 1. Entonces, si integramos a los dos lados, pues lo que vamos a obtener es que la función g de x debe ser igual, acá vamos a integrar con respecto a x, entonces debe ser igual a x, simplemente. Entonces, ya conociendo cuánto es la función constante, podemos escribir la respuesta de nuestro problema. Entonces, la función, venga, cambiamos el color y tal vez la escribamos un poquito más gruesito para que resalte. La función, pues debe ser esta sumada con la función g. Entonces, la función sería menos x a la menos 1, y a la 2, más la función g, que en este caso es x, y recuerden ustedes que esto siempre se debe igualar a la constante c. Esta sería la solución de la ecuación diferencial. Tal vez si ustedes lo quieren organizar un poquito, esto se puede colocar como menos y a la 2 sobre x, aplicando la propiedad del exponente negativo, ¿no? Entonces pasa como denominador, pero ahora el exponente de ese 1 va a ser positivo, más x es igual a c. Y bueno, noto que se puede hacer algo más para que quede la expresión mucho mejor. Piensen que voy a multiplicar, miren lo que voy a hacer con esta respuesta. Voy a multiplicar esto por x y también lo voy a dividir por x para que la expresión no se vea alterada. Y al realizar esa operación vamos a obtener lo siguiente, que esto va a ser menos y al cuadrado más x al cuadrado, pero esto será igual a cx. Y si quieren organizar la expresión un poco mejor, pues esto quedaría x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a cx. Esto es un artificio matemático para poder sumar las fracciones. Lo que tenemos acá es una suma de fracciones. ¿Listo? Y ahora, pues, en forma ordenada, digamos, tenemos la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Listo? Veamos otra situación problema.